Buenas tardes, pueblos de todo el mundo y hermanos en Cristo Jesús y a todo el pueblo ateo en el planeta Tierra. Mis estimados, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es José Luis García Huete, miembro fundador del Ministerio de Tesoros Escondidos, Managua, Nicaragua. Estamos en esta exposición con el tema la verdadera religión, verdadera iglesia y su mínimo común múltiplo. Habiéndoles saludado, mis estimados, pasamos a la siguiente lámina. Aquí tienen, mis estimados, todas estas fotitos que están acá, que son las que están relacionadas al tema y a la introducción que vamos a leer de inmediato. Aquí tenemos un billetito. No podemos conocer el falso si no podemos conocer el verdadero si no conocemos el falso. No podemos hacer un juicio si no conocemos al falso. Aquí tenemos a los apóstoles. Al que le parece que está la vida eterna en la Biblia, pues siga la escritura, siga el camino siga la senda antigua. Y aquí tenemos a Jesucristo contando la verdad. Y aquí tenemos la ley con la que seremos enjuiciados, ley de la libertad. Y este tema está muy involucrado, es profundamente hablando de mentira y la verdad. Como ustedes sabrán, existe un gran pleito interminable. Todas las congregaciones dicen en el mundo cristiano evangélico, en el mundo cristiano católico, porque déjeme decirle que el catolicismo romano dice que se identifica con el cristianismo. En todo este mundo del cristianismo, de las diferentes congregaciones, hay un pleito interminable. Y es que cada una dice, es que nosotros tenemos la verdad. Los adventistas del séptimo día dicen que tienen la verdad. Los testigos de Jehová dicen que tienen la verdad. Los nazarenos, las asambleas de Dios, las iglesias de Dios, las iglesias de Cristo, la iglesia católica. Nadie le gana a la gran iglesia católica. Dice que ella es la poseedora de la verdad universal. Y no tan solo eso. Dice que fue la que hizo la Biblia. Falso de toda falsedad, mis estimados. Revisen la Biblia y darán cuenta quién la hizo. Eh, yo siempre les hago una introducción, mis estimados, para centrarnos bien en qué queremos tocar y qué queremos hablar. Porque el tema es controversial y fuerte. La verdadera religión, verdadera iglesia y su mínimo común múltiplo. En cuanto a este tema que se refiere a la verdad, es bastante controversial. Dice la escritura sobre respecto a Pilato. Dice, ¿qué es la verdad? Pilato le preguntó al Señor, ¿qué es la verdad? Bueno, lo tuvo en sus manos, ¿verdad? Pues déjenme decirles que la verdad es el máximo de realidad que existe. Es irrefutable, no se puede contradecir, es exacta en todo y en todos. Ella cuadra, es como una operación matemática perfecta y es luz que ilumina entre las tinieblas. Por ejemplo, cuando usted tiene una duda y usted la aclara, eso es una luz alumbrando en las tinieblas. Juan 18:37 dice, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, la voz del Mesías. También la mayoría de los teólogos se han puesto de acuerdo para decir que no existe una verdad absoluta. Pero claro que existe una verdad absoluta, solo que la esconden para justificar lo que no entienden.
Y esto permite que todos puedan decir medias verdades, nada más. Ha sido solo una excusa para mantener la verdad absoluta escondida. Les daré un ejemplo. Uno dice que el reinado milenial es en el cielo. Otro dice que el reinado milenial es en la tierra. ¿Qué es lo correcto? Hay que ir a la verdad y la verdad te va a sacar de la duda. Porque no pueden haber dos verdades, solo una. Y si en acaso estoy en el error es porque todavía no he conocido el resto de la verdad. Santiago 5:19 nos cuenta una verdad absoluta y nos dice que los hombres se extravían de la verdad. Esa es una verdad absoluta. Pero si alguien la tiene, puede hacerlo volver del error. ¿Cómo puede saber un creyente que los hombres están en espíritu de error o en el espíritu de la verdad? Esto es muy sencillo, mis hermanos. Primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios, los apóstoles. El que conoce a Dios nos oye a los apóstoles. El que no es de Dios no oye a los apóstoles. El que no es de Dios no nos oye. En esto se conoce, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Quien no oye a los apóstoles está en espíritu de error, pero el que oye a los apóstoles está en espíritu de verdad. Un ejemplo, Pablo abrogó el diezmo, Hebreos 7:5 y 7:18. Pero el sistema teológico dice, está vigente, pasando así sobre los apóstoles que lo abrogaron. Se fijan que no es difícil conocer y entender la verdad. Pero ahora la gran pregunta es, ¿y cuáles son los creyentes que conocen a Dios? Va, con relación a lo que leímos primero. Pero ahora la gran pregunta es, ¿y cuáles son los creyentes que conocen a Dios? Sencillo, mis hermanos. Primera de Juan 2:3-4 y dice así. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que ustedes le conocen, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y esta verdad absoluta es la misma que habla Eclesiastés 12:13. ¿Y qué dice Eclesiastés 12:13? Dice, el fin de todo discurso es este. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre y la mujer. Estamos hablando de una verdad absoluta, pero los hombres la han desviado. ¿Y qué cosas son los mandamientos? Pues son 10 mandamientos que Dios escribió en piedra y que en el futuro los escribiría en corazón y mente. ¿Se fijan que no es difícil entender la verdad absoluta? Esta es la verdad absoluta, una de las tantas que los hijos de Dios deben aceptar para guardar y para poder reconocer el espíritu de error y el espíritu de verdad que está en manos de los apóstoles. Mis estimados, después de haberles dado esta introducción lo más ordenada posible, vamos a pasar a lo siguiente. Este ministerio tiene en muchas ciudades la verdadera religión, verdadera iglesia y su mínimo común múltiplo. El título está vinculado a un término y a un término matemático. Porque tenemos muchas cosas en común y somos muchos. Y esto comienza así, mis estimados. La palabra religión viene del latín religare,
que significa unir fuertemente. Vincular. Esta palabra tiene mucho significado, pero en esencia es el acto de profesar una fe a alguien o a algo, sea esto verdadero o falso, porque así lo describe la Escritura. Hay verdadera religión y falsa religión. Así está diseñado. Todos sabemos que es necesario pasar por los rudimentos de Cristo, o sea, los primeros pasos. Todo pueblo sabe esto. Los primeros pasos. El arrepentimiento de obras muertas. La acción del arrepentimiento de todo cristiano. De la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hebreos 6:1-2. Todo creyente cristiano pasa por los rudimentos de Cristo, los primeros pasos para ser creyente, para ser un discípulo del Señor. La Escritura confirma que hay una verdadera religión y esto nos indica que hay una falsa religión también. Primera de Juan 4:6, que es la que habla de espíritu de error y espíritu de verdad. Ese es Primera de Juan 4:6. Por otro lado, los televangelistas han inventado un discurso y dicen que ya son libres de la religión. ¿Cómo la ven, mis hermanos? Son libres de la religión. Pero esto lo predican con una mala intención y es para meter en las iglesias toda una cantidad de herejías mentirosas para engañar a las multitudes y desviar de la verdadera palabra del Señor a los pueblos. Tenemos como ejemplo, al no conocer las verdades absolutas y al no conocer que hay una verdadera religión, entonces nos dan a tol con el dedo y nos meten el postmilenialismo, negar el arrebatamiento, prodigios y milagros mentirosos, los pactos, los votos, las indulgencias o pagos por rescate, la frase famosa yo decreto, libros para ser millonario, el Opus Dei dentro de las iglesias cristianas evangélicas o G12, para meterse idolatrías. Y si te retiras de estas iglesias, estás condenado y eres apóstata, según ellos. Según estos grandes líderes, este gran liderazgo, ¿verdad? Que está involucrado en la primera fase de la apostasía, porque todavía no tienen una idea de qué cosa es la apostasía, pero es la primera fase. Bueno, mis estimados, y después de haber leído aquí, pasamos. Antes de introducirnos acá, vamos a ver qué es esto, si la Biblia dice que hay una religión o no la hay. Porque nadie puede ser verdadera iglesia si no es la verdadera religión. Porque de eso se trata. Y como lema de este proyecto, de este escrito, ese lema está en Santiago 1:26. Santiago 1:26 y 27. Porque toda la vida me ha llamado la atención, siempre me ha llamado la atención desde que era tenía unos años más joven. Y es que el discurso de evangelistas, maestros y pastores ha sido que yo no predico religión, es que hay que dejar la religiosidad, es que yo predico a Cristo. Nadie puede predicar a Cristo si no tiene la idea de lo que es la religión o verdadera religión.
Cuando usted tiene la verdadera religión, usted llega a ser una verdadera iglesia, un verdadero creyente. ¿Me entienden cómo está el juego de palabras y cómo está el asunto de yo no predico religión? ¿De qué demonio lo que predica? Y dice así la palabra de Dios en Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Se fía que hay religiones mentirosas y vanas. Pero eso no es todo. Mire lo que dice el 26, Santiago 1:26, 27. Ya leímos el 26, ahora el 27. La religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios, el Padre, es esta. A ver, mis hermanos, ¿a dónde están los que dicen de que no predican religión? Porque yo estoy predicando religión. Nada más que intento predicar la verdadera religión. Porque fuera de ella hay un montón de religiones mentirosas, hay un montón de religiones que nada que ver. A ver, cuéntenme cuánta salvación les ha ofrecido Buda. No puede Buda darle salvación. Cuéntenme cuál es la salvación que les ha regalado Mahoma. Sí, imagínense que una de las... mira el tipo de salvación que promete Alá, o al menos los que manipulan el Alá musulmán, de los musulmanes, del Islam. Ponga cuidado, si usted se inmola, si usted se hace explotar, ¿verdad? En una ciudad por la causa radical que llevan, usted inmediatamente va derechito al cielo y le esperan 72 vírgenes allá en el cielo. ¿Se pueden imaginar qué semejante infamia la de la religión islámica? Son crueles y seguirán siendo crueles más adelante, seguirán viendo a la mujer como cualquier objeto, como cualquier trapo viejo. ¿Se imaginan qué cosas? Por eso hay que conocer las falsas religiones para poder conocer la verdadera y viceversa. Usted conoce la verdadera, tiene que estudiar a la falsa también. Por eso es que usted no puede evitar nunca el decir o el de aparentemente a veces uno referirse mal a otra congregación o a otro, al título razón social de cualquier congregación. Yo por lo menos no puedo dejar de mencionar a los adventistas, a los testigos de Jehová, a la iglesia satánica, a iglesia de Satanás, a iglesia de otros dioses, porque es que los estudio, porque si no los estudio, no disfruto de la verdadera religión o verdadera iglesia, no la disfruto, mis hermanos. Eso te hace ser sabio porque te hace entender entre lo limpio y lo puro, entre lo sucio y lo limpio. Te hace distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque está profetizado que en estos tiempos a lo bueno le dirían malo y a lo malo le llamarían bueno. Para nadie es esto oculto que hay una gran parte del adventismo del séptimo día que están abrazando ya y aceptando a la LGTB. ¿Lo dije bien, concierto? A Cuba, Q. Así que, mis estimados, se fijan que es inevitable hablar de las otras congregaciones. No tenga miedo porque le han metido el cuento de que si usted habla de otra congregación, ahí está juzgando. Pues si no juzga, ¿cómo va a ser un sano juicio? Tiene que juzgar a los jueces y a los abogados, me refiero. No tienen que juzgar para poder producir justicia, para saber, para poder averiguar quién tiene la verdad y quién está escondiendo y quién es el que asesinó. No puede juzgar si tienes una viga dentro del ojo.
No puedes sacar la paja de tu hermano si tú tienes una viga. Es de esa manera que no se puede juzgar. Pero si usted ha alcanzado sabiduría, y ha alcanzado verdad, y ha alcanzado palabra de Dios, no tema, juzgue en sano juicio. 1:27, Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante del Dios Padre es esta. Debería decir la Biblia, la iglesia verdadera. No, dice la religión verdadera. Versus iglesia. Porque esa es la iglesia del Señor. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Tres cosas tiene la verdadera religión. La religión pura y sin mancha delante del Padre, y quien tiene a Cristo tiene al Padre. El que sigue a Cristo sigue al Padre y sigue al Espíritu Santo, que es el Señor. Por lo tanto, mis estimados, hay tres cosas en la religión verdadera versus iglesia verdadera, discípulos del Señor, creyentes cuidadosos. Tres cosas. Huérfanos, viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dios santo, ¿y qué iglesia y qué religión es esta? ¿Y qué iglesia es esa? Dios santo, no había escuchado de esa religión ni de esa iglesia. Claro que la han leído, pero no la creen. Ese es el problema. El problema del cristiano es que no cree. No tengan miedo de buscar la verdad. Está en las escrituras. Hay dos principios básicos sobre la congregación. Uno, no hay que dejar de congregarse. Hebreos 10, 24, 25. Segundo principio, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Los teólogos dicen que esto se refiere solamente a los testigos. No es cierto. Este es congregacional también. No es solo para ser testigo, para hacer juicio, también es congregacional. Los dos grandes principios. El segundo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Jeremías 31, 33 al 35 dice que el nuevo pacto se cumplirá y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Juan 16, 7, 8 dice que el consolador es quien convence de pecado, de justicia y juicio al mundo, no los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a usted le prediquen tiene que revisar bien la palabra revelada. Si no revisa bien, usted simplemente se quedó con lo que los hombres dicen y no con lo que Dios le muestra a usted. Jeremías 33:3, recuerden que dice, es el que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y usted cree que está hablando de los primeros rudimentos de Cristo? ¿Cree usted que a eso se refiere? No, se refiere a su verdad absoluta, se refiere a todos los confines de la palabra, se refiere a los secretos muy bien guardados, a eso se refiere, no solo a los rudimentos en Cristo. El apóstol Santiago en el 1:26 es el que cuenta que sí, hay una verdadera religión y aclara, si alguno se cree religioso entre vosotros no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, hueca y no sirve para nada.
Léase Salmo 34, 13, 14, Isaías 9, 6, 7 y Primera de Pedro 3, 10 al 12. El libro de Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Para mí dos son fáciles, pero hay una tercera que es como incómoda. Por eso es que nadie habla de esto. ¿O no? Los huérfanos. Vamos a descifrar lo de los huérfanos. Eh, Esto es mínimo, hermano, esto es profundo, pero es mínimo porque está escrito en una hoja. Imagínense que en una hoja, en las dos caritas de esa hoja, quisimos poner el extracto de la verdadera religión, verdadera iglesia y su mínimo común múltiplo. Es increíble. Los huérfanos. Usted no debe olvidar que hay que ayudar a los huérfanos. No hay que dejar de olvidar que usted tiene que ser bondadoso, amable, sentir por el otro, buscar el bien ajeno. Pero también debe visitar a los huérfanos de espíritu o hacer obra de evangelista para que estos huérfanos también tengan un Padre Celestial, porque hay dos tipos de huérfanos. El huérfano literal sin papá y mamá, pero hay huérfanos sin Padre Celestial. Los que están muertos en delitos y pecados, mis estimados. Pues de esos huérfanos hay que acordarse, ¿verdad? Pues yo, si ustedes quieren, yo no lo miro como muy difícil, pero es una verdad absoluta. Padre Celestial, Salmo 27:10, pueden leer y confirmar. Dos, viudas en tribulaciones. ¿Qué cosa es esto? Pues en el tiempo de la ley, antes que Cristo naciera, esto ya existía. Tan así que el diezmo era para ayudar a los huérfanos y a las viudas. No solo era para el sacerdocio, era para viudas y huérfanos. Ahora es solamente para el dirigente, ¿verdad? El 10%. Bienaventurado la iglesia que, pues, de los que cobran diezmo, ¿verdad? Que están problemados por este diezmo. Bienaventurado un poquito, ¿verdad? Porque tal vez el diezmo lo ocupan para otra cosa también, no solo para los líderes. No solo es para enriquecerse. Sin embargo, yo les hablé la verdad del diezmo. Esto fue regulado y enseñado por el apóstol Pablo y dijo que la iglesia debía ayudar a las viudas no menores de 60 años que no tuvieran familia que les viera. Esto más, que no tenían familia que les viera. Primera de Timoteo 5, 3 al 9. Pero si encuentran una viuda joven en muchas dificultades y la joven no es creyente y le nace ayudarle, puede hacerlo en el Señor y con sabiduría, puede hacerlo. Usted no puede estar sometido que solo a las virgen de 60 años que no tienen quien les ayude. O bueno, y aún las viudas en la iglesia, vamos a suponer que tengan a alguien que les ayude. Y usted quiere ayudarle, ayúdele. Esa es la verdadera religión. Esa es la verdadera iglesia. Aquí viene el problema. El tercer punto que habla Santiago 1:26 y 27, el tercer punto, guardarse sin mancha del mundo. Aquí viene la controversia y viene el pleito más fuerte. Guardarse sin mancha del mundo. ¿Y esto qué es? Guardarse sin mancha del mundo. Esto es guardarse del mundo de pecado. Aquí entramos en profundidad en un mínimo común múltiplo. Todos los religiosos que somos hermanos en Cristo Jesús, tenemos algo en común y somos muchos. Aquí vamos entrándole a este asunto de que un hermano, imagínense que hay hermanos que se odian solo porque uno dice paz de Cristo, hermano. Lo detestan, no lo quieren, es ridículo.
debe ser Dios les bendiga. Eso es lo que dicen muchos hermanos de hoy en día. Le digo porque nos ha pasado. ¿Y cómo me guardo sin mancha del mundo? Sencillo, mis hermanos. Guardando el nuevo pacto, creyendo y amando los 10 grandes mandamientos que fueron escritos en nuestras mentes y corazones. Hebreos 8:8 al 12, segunda de Corintios 3:3. Si tienes este pacto, eres capaz de decir soy verdadero. Si tienes ese pacto, eres capaz de decir soy verdadero. Primera de Juan 2:3-4 lo dice. ¿Cómo le conocemos si guardamos un mandamiento? Eso dice Primera de Juan 2:3-4. Y si dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por eso dice ahí Primera de Juan 2:3-4. De este nuevo pacto se originan dos sentencias o dos resúmenes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Estas son las dos sentencias, estas son los dos resúmenes. ¿De qué? Esto equivale a 4 mandamientos para Dios y 6 para el prójimo. Base fundamental para ser verdadera religión, verdadera iglesia del Señor. Usted se encuentra un hermano y no tiene el nuevo pacto, ni lo conoce, mándelo a estudiar. Y que se ponga cuenta con su Señor y que le pregunte, Señor, ¿cuál es el nuevo pacto que tengo que tener contigo? Bueno, en primer lugar, el que tiene para pactar se llama Jehová de los ejércitos. Nosotros no tenemos nada para pactar. Él pacta con nosotros en su misericordia. Pacta con nosotros. Nosotros solamente le permitimos escribir sus leyes, sus mandamientos en mente y corazón. Esto es todo lo que nosotros hacemos. Quien guarda su nuevo pacto tiene en su corazón lo que se conoce como la ley real, ley de justicia, ley moral, ley perfecta o ley de la libertad. Si le queda duda, estudie Santiago 1:25 y 2:10-11. Vean, vean cómo la sana doctrina está en tres puntos de verdadera religión. Acuérdate los huérfanos, viudas en tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mire cómo vamos desarrollando el tercero. Porque no hay otra manera de guardarse sin mancha del mundo. Para nada. No, no conozco en la Biblia otra manera de guardarse sin mancha del mundo. Solo esta. El que tiene estos 10 mandamientos no es culpable de las 12 maldiciones del monte Ebal. Es decir, que los 10 mandamientos rompen estas 12 maldiciones. Estudien Deuteronomio 27:14-26. Y ahí van a encontrar ustedes, consiervo, Deuteronomio 27:14-26. Ahí van a ver en el monte, en las maldiciones del monte Ebal, ahí van a ver ustedes, cuando se estudien, porque hay que estudiar esto, ¿verdad? Cuando ustedes estudien, van a darse cuenta que los mandamientos, cuando usted los guarda, cuando usted los cree, cuando usted dice, tengo un pacto con el Señor, pues usted rompe con cualquier tipo de maldición. Dice una de ellas, Deuteronomio 27, dice una de ellas. El último, le voy a dar el último punto. 27:26. Maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas. Irá todo el pueblo, amén. Pero para que queden más despejados, voy a decirles otro. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Como el caso
de Primera de Corintios, donde se habla del caso de fornicación, ¿verdad? El muchacho que fornicaba con su padre, con la mujer de su padre. ¿Cómo puede romper un caso de esto la ley de Dios? ¿Cómo la rompe? No adulterará. Y uno de la ley que está vigente en la gracia, no fornicará. Se fija que tiene poder la ley de Dios, puede romper todo tipo de maldición. Pues bueno, cuando usted tiene un nuevo pacto con el Señor, usted es capaz de romper las 12 maldiciones del monte Ebal. Deuteronomio 27, 14 al 26. 4. El que tiene su nuevo pacto es capaz de entender los frutos de la carne que no debe practicar, y si lo logramos, seríamos premiados de ir al reino de los cielos. Estos son 18 pecados y cosas semejantes. Gálatas 5, 19 al 21. Ahí está la lista de todos los artículos vinculados a los 10 mandamientos que usted no puede hacer. Y si lo hace, no va a entrar al reino de los cielos. Se fija que fácil es entender guardarse sin mancha del mundo. Es el tercer punto el que estamos despejando, ¿verdad? Ya despejamos huérfanos, viudas, ahora estamos despejando cómo guardarse sin mancha del mundo. Porque pareciera incómodo y difícil de entenderlo. No, mi hermano, no es difícil ni es incómodo. Solo hay que ir a la verdad, hay que ir a la palabra, buscar la verdad, rebuscarla bien, sí. 5. El que tiene su nuevo pacto comprende y obedece que de toda la ley de la circuncisión, ley de Moisés, que estaba escrita en un libro, solo 4 cosas de esta ley están vigentes para los gentiles y que todos los hermanos deben obedecer. Estas son: abstenerse de fornicación, sacrificado a ídolos, de comer sangre y de comer ahogado. O sea, animales que murieron ahogados en sí mismos, la sangre se le coaguló en la carne, no se debe de comer ahogado. 4 cosas están vigentes en la gracia. Yo leí la primera, que es fornicación. Hay varios tipos de fornicación, pero la fornicación aquí específica que estamos hablando es la de la carne. Y entonces aquí tenemos 4 cosas más, además de los 10 mandamientos, porque estos son artículos, cosas que se cometen que tienen que ver con la ley real de Dios o la ley de la libertad del Señor. No pueden quedar por fuera. El que tiene pacto con el Señor y bebe sangre de toro, en todo el mundo es natural, más en las fiestas patronales, donde también en los destazaderos, cuando destazan una red, si no estudien India, estudien Asia, aún aquí en Nicaragua. Su servidor ha visto cómo se bebe sangre de animales. Esto sin ir a hablar del vampirismo. No hay que comer sangre. El que tiene el nuevo pacto no come sangre. Y si acaso comía era cuando era gentil. Ahora que es israelita en el espíritu, no come sangre. No fornica. Tampoco come de los sacrificados a los ídolos. Se fijan que tienen que tener el nuevo pacto, esa ley escrita en la mente, más 4 de la ley que está vigente, más 4 de la ley de Moisés que están vigentes, porque eran 613. Olvídense del resto, pero hay 4 que están vigentes. Esa es la verdadera religión, verdadera iglesia. Estas 4 cosas, vamos por aquí, mi estimado. Estas 4 cosas siguen vigentes en la gracia. Y si le queda duda, estúdielo. Hechos 15, 24 al 29. Y si cumplen cualquier otra cosa de la ley de Moisés, estarían bajo maldición, según Gálatas 3:10. Solo esas 4 cosas. Cualquier otra cosa de las 613 leyes, fuera de los 10 mandamientos, si ustedes se someten a ellas, estaríamos bajo maldición. Eso lo hayan
Gálatas 3:10, la maldición por obra de la ley de Moisés o por obra de la ley de la circuncisión. 6. El que tiene el nuevo pacto comprende que debe amar a su enemigo, mejor conocido como la regla de oro. ¿Cómo es esto? Devolviendo bien por mal. Eso es todo. Y esta a la vez ha logrado perdonar. Y este a la vez ha logrado perdonar. No tiene que andarse riendo y feliz y disfrutando con el enemigo. Pero si el enemigo toca su puerta algún día y sabe que le hizo mal, usted puede ayudarlo cuando tiene el nuevo pacto, cuando usted sabe de que tiene que ayudar al enemigo. Si fíjate que no es difícil perdonar, Dios no le exige que ande en risa, en fiesta con el que le hizo daño, pero eso sí, si el que le hizo daño toca su puerta, busca su ayuda y usted no le ayuda, usted no lo ha perdonado. Así de sencillo. ¿Ve qué fácil la verdad absoluta? ¿No la ven fácil, mis estimados? Repito, el que tiene el nuevo pacto comprende que debe amar a su enemigo, mejor conocido como la regla de oro. ¿Cómo es esto? Devolviendo bien por mal. Y este a la vez ha logrado perdonar. Romanos 12:17 y Primera de Tesalonicenses 5:15. Hay algo muy importante que deben tener en cuenta y es que los hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo no deben pelearse o menospreciarse por algunas malas interpretaciones que algunos enseñadores de las iglesias han tenido por verdad y que al final no era como lo habían interpretado. Sin embargo, la tolerancia o teología periferal ayuda a estos asuntos. Vamos a entrar a este tema de las diferentes interpretaciones. Yo solo voy a hablarles de las más notables, pero hay mucho más, hay mucho más. Porque déjeme decirle que hay algunas interpretaciones entre congregaciones protestantes, todas las que dicen ser cristianas y todos los que quieren ser salvos, hay algunas interpretaciones que son intolerables, no deben ser tolerables. Pero con eso no estoy diciendo que, bueno, que porque es intolerable, entonces eh, hay que matarlo. No, no, no. Jesucristo no predicó eso. Jesucristo también predicó a los enfermos hay que ir. Él vino por los injustos, él no vino por los justos. ¿Comprenden? Hay que entender bien esto. Número uno, no debemos contender ni pelearnos ni odiarnos. Porque hay hermanos que creen que las hermanas no deben ponerse de pie a predicar en el púlpito y los otros hermanos no lo creen así. A las dos corrientes Dios las salvó, pero una verdad existe. ¿Oyeron? Si usted me preguntan a mí cuál es la verdad, yo se la voy a decir. Yo se la diría. Pero aún yo conociendo la verdad, no debo de odiarme ni lastimarme con que me lastime otro hermano por contender, por contienda, porque unos creen que la hermana debe predicar desde un púlpito y que en otra iglesia creen que las hermanas deben de estar calladitas, sujetitas y que no prediquen. No, debo tratar de no contender, pelear por ello, pero si me preguntan la verdad, yo la diría. Pero eso es algo diferente, porque el que pregunta la verdad saber quiere, pero el que no quiere saber la verdad, no, pues no peleen con él, no peleen con ellos. Dos, la que se cubre no condene a la que no se cubre. A las dos oye Dios. Puedo probarles que a las dos oye Dios. A la hermana que se cubre le enseñaron a cubrirse la cabecita con un trapito aquí blanco o de color.
La que aprendió a cubrirse, usted nunca la va a sacar de la idea que Dios no le oye si no se cubre. Ahí déjela, respétela como su hermana, porque tanto la que se cubre como la que no se cubre, tengo pruebas que a las dos la oye Dios. Si se presenta con un corazón contristo y humillado delante de Dios y con humildad la oye, aunque no se cubra. Yo conozco la verdad, pero no peleemos por ese asunto. A las dos oye Dios, Primera de Corintios 11:16. Aquí se me quedó, en este número uno se me quedó decirle los versículos en cuanto hablo cuando le hablo a las hermanas que predican en el púlpito y las otras que no tienen derecho. Pueden leerse Primera de Corintios 14:36 y Joel 2:28. Y 29. Lea hasta el 29. Y si puede leer todo el capítulo mejor. En el cuanto de las hermanas que se cubren, pueden leer Primera de Corintios 11:16. 3. El que viste muy santo no condene al que no lo hace. Dele tiempo al Espíritu Santo. Juan 16:7 al 8. Dele chance al Espíritu Santo para que pueda comprender por completo la forma decorosa, piadosa y honradamente en que debe de vestirse. Dele tiempo al Espíritu Santo. No pelee por eso. 4. Ni pelee ni esté golpeando a las hermanas por eso. El que se lava los pies no condene a los que no se lavan. Los dos son hermanos. Hay pueblos que se lavan los pies, hay pueblos que no se los lavan. Yo soy del pueblo que no me lavo los pies. No soy de esta línea, ¿verdad? Hay iglesias, hay muchas iglesias que son de la línea que se lavan los pies. Los dos son hermanos, no son enemigos. Por los dos sufrió el Señor. Con su sangre compró a los dos. 5. El que come no condene al que no come. El Señor dio su vida por ambos. Ustedes saben que el que no come es débil, ustedes saben que el que come es el fuerte. Esto en cuanto a los alimentos. Yo por lo menos, yo no puedo condenar a los adventistas del séptimo día porque ellos no comen cerdo. Ellos se cuidan y cuidan el templo y morada del Espíritu Santo, hay que le den. No perjudica a la iglesia, no se perjudican ellos ni me perjudican a mí. Pero yo soy del grupo de los fuertes, que yo puedo comer de todo, menos sacrificado de ídolos, sangre y ahogado, ¿oyeron? Pero yo puedo comer de todo. En cuanto a los alimentos, porque tengo en el entendimiento que lo que me daña es lo que maquina mi corazón por dentro y sale hacia afuera, eso es lo que me contamina. Sin embargo, la Biblia es clara que no condenemos al que come solo legumbre. A los dos los compró el Señor, solo que uno es, con ciego se le dice vegano, vegano. Solo que uno es vegano y pues el otro come carne. O vegetariano, pues, vegetariano y los que comen carne. Pero la Biblia aclara que el que come carne y come de todo, ese es el fuerte. Pero ya porque usted se siente fuerte, no moleste, no condene, ni mande al infierno porque el otro no come. Por los dos Dios murió. Romanos 14:3 y 14:16 pueden ver el asunto. Mis estimados, y aquí continuamos con el número 6 de la diferencia, ¿verdad?, entre los hermanos. Unos dicen paz de Cristo y otros dicen Dios le bendiga. Los dos son hermanos, aunque saluden diferente, porque esta es la gran diferencia entre los pueblos de Dios. Y son hasta enemigos por eso. No, hombre. Si usted saluda con el Dios le bendiga, bendiciones, pues también la paz de Cristo, pues es lo mismo, porque es Cristo el que bendice.
Si quiere usar las dos formas de saludar, no hay ningún problema. A las dos corrientes Dios las salvó. Dios dio su vida por ellos. 7. Unos son trinitarios y otros son unitarios. No se menosprecien, porque somos hermanos. La verdad es una, pero seguimos siendo hermanos. Yo escribí en una ocasión que entre el trinitario y el unitario, a los dos los he visto pecando gravemente. Entonces, ¿qué les quiero decir de lo que escribí? Que un trinitario y un unitario deben de guardarse del pecado, porque los dos se bautizaron en el bautismo del arrepentimiento. Solo el detalle está en que no reconocieron correctamente tal vez la forma de invocación del nombre. Sin embargo, ustedes estudian las escrituras, cuando aquella persona llega a la verdad, a la plenitud de la verdad, entonces ya comprenden qué nombre está bautizado al final. Así es que no se odien, porque hay un odio terrible. Tan así que los trinitarios le dicen a los unitarios que son bestias. A los unicitarios le dicen que son bestias. No hay necesidad en este caso, por el bautismo, tratarse de esa manera. Los dos son hermanos. Mientras estos líderes no logren comprender, porque hay que entender algo, mis estimados. Si en una ciudad llegaron a una iglesia trinitaria, así se van a bautizar. No estoy yo allí para bautizarlos en el nombre de Jesucristo en esa ciudad. Habrán otras ciudades que habrán hombres como yo que bautizan en el nombre de Jesucristo. Yo a varios he bautizado en el nombre de Jesucristo. O sea, si discutimos y quieren oír la verdad, yo se las digo. Pero una verdad que trato de defender es que no se odien entre trinitarios y unicitarios. Los dos, por los dos Dios dio su vida. Y si alguna duda les quede, espérense llegar al tribunal de Cristo. Ahí se van a dar cuenta cómo es el asunto. Porque yo sé cómo es. Si hablamos de la verdad absoluta, es profunda. Unos son trinitarios, otros unitarios. No se menosprecien porque somos hermanos. La verdad es una, pero seguimos siendo hermanos. Colosenses 3:17, Deuteronomio 6:4 y Marcos 12:29-31. Estudies esos textos. 8. No discutan por las fechas de la cena del Señor. Unos la celebran anual, otros trimestral, otros mensual, otros quincenal. Todos somos hermanos en Cristo Jesús. 1 Corintios 11:25. Solo que unos tienen una fecha, otros otra fecha, pero todos toman la cena del Señor uno en una fecha. Unos lo hacen hasta anual. Unos lo hacen conforme la fecha en que Jesús lo hizo. Incluso lo hacen en el día de la Pascua. Así que mis estimados, no se odien. Porque hay un odio tremendo entre trinitarios y unicitarios. Un odio tremendo. Eso sí, si ya viene usted y hay una iglesia que celebra Halloween, que se vaya al diablo. Nada tengo que ver yo con iglesias que celebran Halloween. Y no querrán escuchar más verdades absolutas. Pero esa es una de ellas. O usted celebra a Cristo y sus términos, pero no Halloween. Nada tiene que ver los celdas con nosotros. No tiene que ver nada Halloween con nosotros. Las fiestas de nosotros ya las conocemos. Son de origen judío. 1 Corintios 11:25. 9. Las hermanas que no se adornan, menosprecian a las hermanas que sí se adornan. Les aseguro que también son hermanas en Cristo Jesús, mis hermanos. Este es un tema caliente.
No se odien porque unas se adornan y las otras no se adornan. Si yo les dijera la verdad absoluta ahorita del asunto, se van de espalda. Pero por lo menos les recomiendo, no se odien. Hermanas que ven a una hermana adornadita, no la critiquen, no la odien, no la detesten, no diga esa bendita va al fondo del infierno. Es peligroso hacer eso. Y la hermanita que se adorna, que no le esté diciendo ridículo y que no esté molestando a la hermana que no se adorna. Vean, hermanos, hay muchas cosas que nosotros aprobamos y hemos aprobado y las hemos hecho ley para nosotros por ignorancia. Pero no porque sea la verdad absoluta de ese asunto es fuerte. Léase Isaías 3, 13 al 26. Este es para que conozca la verdad, pero trate de no condenar a la que se adorna o a la que no se adorna. Tenga mucho cuidado, porque creen saber la verdad, pero todavía no la saben. 10. Hay quienes alaban con instrumentos y otros sin instrumentos, pero siguen siendo hermanos nuestros. O sea, el hermano, de que el hermano, pues, si no, él cree que no de adorar con instrumentos, pues tranquilo, pues busque una iglesia donde se adore con instrumentos. No se mete en ese asunto. Pero sí hay una verdad absoluta. Pero no se odien por eso. Recuerden que la Escritura dice que hay algunos que todavía no les ha amanecido. Pero no odien al que creen ustedes que no haya amanecido todavía. Más bien hay que orar por ellos para que el Señor algún día les abra el entendimiento un poquito más. Pero no se odien. El problema, hermano, no es ver la diferencia o conocer la verdad o hacer la diferencia. El gran problema es que se odian, se menosprecian. Ah, no, es que yo no me junto con aquel porque es que él es trinitario. Yo no me junto con esa hermana porque es ridícula. Ella ni un colorcito se pone en la cara, ni se pone un aretito. Evítese ese menosprecio, sea más sabio, sea más prudente. Y con esto no le estoy diciendo que no predique la verdad. Mucho cuidado. 11. Los hermanos con iglesias que tienen personalidad jurídica son hermanos con las iglesias independientes que no tienen personalidad jurídica. ¿Cómo le va, mi hermano? Siempre ha habido una diferencia entre los independientes y las iglesias con personalidad jurídica. Pues déjeme decirle que los que tienen personalidad jurídica son una empresa. Y por eso ahora si los agarran y los quieren patear, los van a patear. Porque tienen personalidad jurídica. Pero los que hemos sido independientes, jamás los van a poner de rodillas. Porque nuestro guía y nuestro jefe, nuestro Dios, ese es el todo de nosotros. Y si Él dice, van a predicar, aunque no tengan personalidad jurídica, van a ir a predicar. El Espíritu Santo guía al pueblo de Dios. ¿Ve el problema que hay ahora en Nicaragua? Hay hermanitos que creen que se les viene el juicio final, creen que ya mandaron a Dios, quién sabe para dónde. Y es tan el colmo que los hermanas están orando y ayunando porque les quitaron, para que les devuelvan la personalidad jurídica. No, mis hermanitos, por favor, busquen la verdad absoluta. No olviden que en la verdad absoluta llegaron los tiempos peligrosos, llegaron los días malos, llegaron los días peligrosísimos de gran maldad. No se dejen engañar que si les devuelven la personalidad jurídica, estoy hablando para todos los países del mundo, cuídense que una trampa será, que una trampa va a ser. Personalidad jurídica la van a volver a tener cuando digan
al nuevo orden mundial nos sujetamos a ustedes. Cuidado, caen en la trampa. Denle gracias a Dios que se la quitaron. Para que reconozcan quién es el Dios que sirven. El Dios que sirven jamás los va a desamparar, jamás se va a dejar de predicar el Evangelio porque no haya personería jurídica. Van a morir engañados todos los jefes de Estado del mundo. Y para el sexto sello se van a arrepentir de haberle hecho mal a todo el pueblo de Dios en estos tiempos de maldad. En el sexto sello, los capitanes, los generales, los poderosos, los presidentes, los vicepresidentes, los ministros van a buscar cómo esconderse porque se van a dar cuenta en el sexto sello, y eso es allá para el 2029, a mediados de 2029, van a darse cuenta que le hicieron daño al pueblo de Dios. Así es que prepárense, hermano, y estén preparados, jefes de Estado, porque van a darse cuenta que en ese tiempo se les va a acabar el malestar, la supremacía, el que tienen poder. Es para todas las naciones del mundo que estoy hablando, y no estoy hablando solo para Nicaragua, para Estados Unidos, Rusia, toda América, Asia, África, para todos ellos, para Oceanía, para todos ellos hablo. Viene el día en que van a pagar por haber matado a un cuarto de la población y por haberle hecho la vida a un tomate, por haberle hecho al pueblo de Dios tropiezo, por haber hecho injusticia con el pueblo de Dios, con los creyentes, tarde o temprano, a mediados de 2029, sexto sello, van a reconocer que habían matado y habían dañado a todo lo que era de Dios. Prepárense porque ese día viene para esos tiempos que les estoy hablando. Sexto sello, mediados de 2029. Léanse Hechos 5:29 al respecto de personería jurídica, iglesia independiente. Usted tiene dominio propio. Usted es discípulo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted solo necesita el permiso, el poder de Dios para predicar y para seguir hablando del reino. Después de todo ese punto, pero entonces, ¿qué es no tolerable en la iglesia? Bueno, voy a darles solo 3 puntos, pero hay muchos. Hay muchos. 1. En cuanto al diezmo, que era mandamiento de la ley de la circuncisión y abrogado por los apóstoles, Hebreos 7:5 y 7:18, sí perjudica la verdad y se convierten en deshonestos, en fraudulentos, y perjudica toda la iglesia y endurece el corazón del mundo, y es lo que se conoce como ganancia deshonesta. Lo que pasa es que nunca se lo quería decir a los pueblos. Nadie tiene que pagar un 10% para que le prediquen la salvación, mis estimados. Podemos vivir del evangelio, pero no enriquecerse, ni timando, ni engañando, ni torciendo la palabra del Señor. Porque si los apóstoles lo abrogaron, usted tiene que atenerse a lo que los apóstoles dijeron, no a lo que digan el sistema religioso o los pastores modernos. Nada de eso. Con eso no estoy diciendo tampoco que no le den a la obra, no, jamás. Me refiero al punto, 10%. Eso Dios no lo aprueba en la gracia. En la ley sí lo aprobó, pero en la gracia está abrogado. Si son discípulos del apóstol Pablo, créalo y entiéndalo. Si no, no hable del apóstol Pablo. Abrogado por los apóstoles. Hebreos 7:5-18, si perjudica la verdad. Si perjudica la verdad. No son humanos lo que dice para ser como esos ladrones, mejor no soy nada. Perjudican al mundo. Y se convierten en deshonestos, fraudulentos y perjudican toda la iglesia y endurece el corazón al mundo, y es lo que se conoce como ser deshonesta. Nadie tiene que pagar un 10% para que le prediquen la salvación. Número 2.
el no predicar el arrebatamiento a las iglesias del Señor es lo más peligroso que puede haber en cuanto a la apostasía se refiere. Tendrías que caer de todo el Nuevo Testamento y negar una de las esperanzas más grandes de la Biblia hacia el creyente, Mateo 24, 48, 51 y segunda de Pedro 3, 9. Todas las iglesias del Señor aman y esperan su venida antes que vengan los 21 juicios apocalípticos. Ahí tenemos algo en común. Los creyentes, los discípulos del Señor, tenemos una super señal. Todos creemos en el arrebatamiento. Y dígame una cosa, en verdad absoluta tiene que esperar el arrebatamiento en el tiempo correcto. Porque si ya usted lo tiene falseado o ya lo tiene enredado, no le estoy diciendo que hay que odiar a ese hermano. No, hay que tratar de explicarle la verdad absoluta del arrebatamiento. Pruebas. Hay que traer las pruebas de las verdades, cuándo es el arrebatamiento y para qué tiempo es. No es para mediado tribulación ni tampoco al final de la tribulación. Falso de toda falsedad. Patraña de la teología romana. El arrebatamiento es antes que venga la ira del anticristo a la tierra. Ponga cuidado. Ira de anticristo. Después sigue la ira del cordero y después la ira de Dios. ¿Cómo la ven? Tiene que estar claro. ¿Cuándo es que usted espera la venida de su Señor? Si usted la espera mal, se enredó. Mateo 24, 48, 51 y 2 de Pedro 3, 9. Número 3, solo he dado dos. Y el número 3, ahora el tercero y único que tengo aquí en este escrito, pero hay más, mis hermanos. No se debe de escuchar a espíritus engañadores ni doctrinas de demonios. Un mormón le dice a uno que tiene que bautizarse en un familiar muerto para salvarlo allá en el día del Señor. Mire, qué tremenda doctrina de los mormones. Usted tiene que tener la suficiente sabiduría que si usted se hace mormón, está perdido. Porque en qué parte de la Biblia usted escudriña que hay que bautizarse en nombre de un familiar difunto que ya murió, ¿verdad? Para salvarlo. No, tiene que salvarse usted no tiene que salvar a otro y ya después de muerto. Es falso de toda falsedad. Se fijan que la verdad es absoluta, le hacen ver a uno y sin querer uno habla de otra congregación que dice que es cristiana. Pero entonces yo debo de odiar al mormón, pero no, no lo debo de odiar, pero la verdad se la tengo que decir, aunque sea cruda, se la tengo que decir. Pero no lo debo de menospreciar y odiarlo. Como es testigo de Jehová, le voy a aventar la puerta, no lo debo entrar, no, 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 ¿y usted cómo le va a predicar? Eso hacen los hermanos y el mundo, le avientan la puerta a los testigos de Jehová. No, hombre, aunque sea por educación, recíbanle y predíquenle la verdad. Eso no quiere decir que porque ustedes lo recibieron y le regalaron un cafecito, ya usted participe de la maldad o de las doctrinas erróneas de los testigos de Jehová. ¿Me entiende? Por lo menos por educación debemos de intentar amar o de intentar ser cuidadosos. A eso me refiero. Hay que comprender lo siguiente. Los únicos que no son hermanos en Cristo, Cristo Jesús, dice, voy a volver a leer. Hay que comprender lo siguiente. Los únicos que no son hermanos en Cristo Jesús y no tenemos nada en común son aquellos que dicen ser hermanos, pero practican los pecados que la Biblia refiere que no se han de hacer. En 1 Corintios 5, 9 y 11. Pablo nos enseña que el hermano que viola el nuevo pacto y le da rienda suelta a los frutos de la carne, con el tal no juntéis. Máximo si dice que es hermano en Cristo. Ese es el detalle. El que dice que es hermano en Cristo y anda en adulterio, ¿cómo va a ser mi hermano en Cristo? Ese es salvaje. No, ya dejamos de ser violadores y salvajes en el pasado. Ahora somos hermanos en Cristo. Entonces, ¿cómo puede decir un hermano
que es hermano y golpea a su madre. Y llega a la iglesia y dice que es hermano en Cristo y cuidado que predica. No, ese tipo no es mi hermano en Cristo. Ese tipo tiene que estar en disciplina o fuera de allí como gentil y publicano. No, no sancionaron al que se metió con la mujer de su padre. No lo disciplinaron. 2 años estuvo disciplinado ese tipo. Porque decía que era hermano y se comía a la mujer de su padre. ¿Sabían con quién es que no me debo de juntar? Pero la Biblia nunca me ha dicho que no me junte con los católicos, ni con los mundanos, ni con los testigos de Jehová. No, es los que son hermanos en Cristo Jesús, los que han sido iluminados, los que tienen la verdad absoluta de Dios, esos son hermanos en Cristo Jesús. Bueno, que uno de esos que digan que es hermano en Cristo Jesús y hace pecado, es con ese que no me debo de juntar. Pero imagínese que hay tanto enredo con este asunto del hermano que no me debo de juntar. Yo me puedo juntar con los hermanos de la iglesia de Cristo, aunque vayan cruzaditos. Yo me puedo juntar con ellos, aunque vayan cruzados. Por ejemplo, yo me junto con unos hermanos de la iglesia de Cristo que aseveran y prohíben que se predique el ayuno a los niños. Y yo tengo unos conocidos de esa iglesia que yo los considero mis hermanos, me junto con ellos, no los menosprecio, no los odio, porque si no me junto con estos, ¿cómo les explico que sí Jesucristo dijo que hay que enseñar el ayuno y que sí hay que ayunar? Porque ellos enseñan que es prohibido enseñarlo y que ya el Señor ya ayunó, que el Señor ya hizo todo. ¿No les parece retorcida esa doctrina de la iglesia de Cristo? Es retorcida, pero no los menosprecie, no los odie. El hecho de que usted se junte con ellos no significa que usted ya aceptó lo que ellos dicen en cuanto al ayuno. Fue Jesucristo que le dijo a los discípulos del apóstol Juan, les dijo, porque tus discípulos ayunan, le dijeron verdad al Señor, y nosotros los discípulos de Juan tenemos que ayunar y los tuyos no. Entonces el Señor les contesta, bueno, lo que pasa, le dice, es que no pueden estar de luto los que están de boda. Pero el día que se les sea quitado el esposo, tendrán que ayunar. ¿No es verdad absoluta esa la que Cristo dijo que tendrían que ayunar cuando Él se fuera? ¿No es el apóstol Pedro que miramos ayunando después? ¿No es el apóstol Pablo, apóstol por revelación, al que vemos ayunando cuando él naufragó en uno de los viajes? Se fijan que hay que ayunar. Y hay que enseñarle a nuestros niños que el ayuno, no los va a poner pues a ayunar niños, pero les va a ir enseñando el ayuno para que cuando sea grande, más grandecito, ella el ayune. Aunque le voy a decir algo, que para salvarse, el rey de Nínive, hasta los niños puso en ayuno, hasta los animales puso en ayuno. ¿Sabía qué potente las enseñanzas del ayuno? Por eso es que a veces somos unos inútiles. Por eso es que no aguantamos los dardos del enemigo. Por eso es que caemos en tentación con facilidad. Porque han menospreciado una verdad absoluta, el ayuno. En 1 Corintios 5, 10, 5, 9 al 11 decía yo, ¿verdad? Pablo nos enseña que el hermano que viola el nuevo pacto y le da rienda suelta a los frutos de la carne, con el tal no os juntéis, ni aun comáis, pero si se arrepintiere y cambia su actitud, entonces podrá volver a ser hermano o hermana en Cristo Jesús. Lo que pasa es que esta ley la aplican todas las congregaciones, la aplican a su favor, como que si ellos tuvieran la verdad absoluta, como que si conocieran a Cristo, como que si fueran hermanos en Cristo, se le aplican los testigos de Jehová, son brutales para aplicar
para aplicar cuando violan una regla de ellos. Pueblo no convertido al Señor y pueblo que cumple con aquella orden de Apocalipsis 18:4, no se aflijan, que si ustedes no hayan una iglesia con sana doctrina en sus alrededores, no tendrán que perderse, ya que una vez más ha llegado, además de las escrituras, este escrito para que se den una idea de lo que es el pueblo de Dios y cuáles son sus principios básicos y profundos para ser parte de la iglesia del Señor. Al ponerlo por obra, ustedes lo perfeccionarán. Prepárense, hermanos míos, para viajar en el arrebatamiento de la iglesia del Señor y no tengan que sufrir la prueba que le vendrá a los moradores de la tierra. Apocalipsis 3:10. Por lo tanto, no se avergüencen cuando les pregunten, ¿eres religioso? Sí, para la gloria y honra de Jesucristo soy religioso. Todo el que profesa piedad es religioso. No anden con el cuento diciendo que no predican religión. Hasta los mundanos saben que no hay que meterse en plática de política y de religión. ¿Se fijan? Hasta el mundo sabe que el asunto de la religión es complicado. Pero si usted va a la escritura, encuentra una religión verdadera. Y también encuentra falta. Mis estimados, de gracia recibimos y de gracias damos. Que mi Señor les siga bendiciendo. Sigan estudiando, sigan investigando, porque esta batalla continúa. Más que los días son malos y peligrosos y nos acercamos cada día al arrebatamiento. Pero no es el 18 de septiembre del 2024, ¿oyeron? Hasta pronto, mis hermanos. Nos seguiremos viendo con otra verdad más adelante.